Vamos a hablar ahora de algo que ha sucedido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Otro frente en el que se pelea la batalla entre la mayoría congresal y la Junta Nacional de Justicia. Hoy se ha aprobado un informe que recomienda sancionar, defenestrar a los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Las razones reposan básicamente en el hecho de que la magistrada Inés Tello permanezca allí habiendo cumplido 75 años, siendo que la Constitución dice que los miembros de la Junta Nacional de Justicia deben tener más de 45 y menos de 75. ¿Cómo esto se convierte en una razón para recomendar la defenestración de todos? Pues nos lo va a explicar el mismo autor del informe aprobado hoy, en mayoría de 14 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones, el congresista Esdras Medina. Gracias por acompañarnos, congresista Medina. ¿Cómo está usted? Y un saludo a través de RPP a toda la ciudadanía peruana. Sí. Y bueno, y debo hacer una suerte de disclaimer, porque usted, la Junta Nacional de Justicia en su defensa pidió que lo recusen a usted, que usted no era el indicado para hacer el informe porque había adelantado opinión. Y cuando leo la recusación, resulta que la opinión la había adelantado aquí en este programa, en una entrevista que le hicimos hace unos meses. Lo que me lleva a decir que nosotros los periodistas queremos que los políticos nos contesten las cosas. Ya no es nuestro problema si eso implica una causal o no de recusación. En todo caso, las otras partes tienen derecho a eso y usted, el Congreso lo ha defendido y no le otorgaron la recusación a la Junta Nacional de Justicia. Así ha sido. Bueno, sí me acuerdo que vine y usted me entrevistó, pero no dimos mucha opinión, ni tampoco fue tan determinante una opinión. Bueno, la verdad es que sí dio opinión, pero para nosotros bienvenida la opinión siempre. No, eso pero es lo que usted me pedía que yo hable y no le dije, mire, ya soy delegado. Pero al margen de eso, el delegado es como si fuese un fiscal. Es el que hace el informe, pero yo no soy el que voy a dar la sentencia o no soy el que determino. Se determina con los votos, en este caso, de 14 y ya sabemos cuál va a ser su voto. Ahora sí lo puede decir sin adelantar opinión. Sí, solamente que quería ahí hacer más bien énfasis que nunca se ha dado esta figura de recusar al delegado, ¿no? Al delegado en procesos parlamentarios. Así es un procedimiento parlamentario, nosotros no estamos en un ámbito jurisdiccional. Pero en todo caso, por reglas de debido proceso y de cortesía, ¿se le ha respondido al pedido de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, primero nosotros no hemos respondido a ellos, sino más bien la recusación que ha llegado, yo he sustentado por qué no se me puede recusar, ¿no? Entonces, uno de los puntos fundamentales es, por ejemplo, el Instituto Jurídico Procesal de la Recusación es esencialmente jurisdiccional y está dirigido a solicitar el apartamiento de un juez en un proceso, es decir, de quien tiene la potestad de decidir y resolver un caso. No queremos incidir tanto en ese tema, solo quería saber si formalmente se le respondió a la Junta Nacional de Justicia. No le otorgamos la recusación, el congresista Medina. No, es que no teníamos que responder. Este punto no tenían que responder. Se tocó antes, se tocó antes antes de empezar a hacer el informe final, hice mis descargos y efectivamente pues nunca se ha dado la recusación. Siempre han presentado recusaciones a diferentes delegados, ¿no? Bueno, vamos al fondo. En su informe usted concluye y recomienda que se sancione a todos, a los 7, pero el tema en el que usted se ha centrado es la edad de la magistrada Inés Tello. ¿Cómo es posible que se haya permitido a una señora de más de 75 seguir en un lugar donde ya había cumplido el límite de edad? Y eso usted lo convierte en una infracción a la Constitución para los 7. Eso es lo que no logro entender por qué. Además de ella, y tal vez quien dirigía la Junta en ese momento, que era el magistrado Aldo Vázquez, ¿por qué los otros 5 estarían involucrados en esto? ¿Cuál es el razonamiento? A ver, primeramente
Gracias por la pregunta. La denuncia la realiza el congresista Montoya y sostiene que los miembros de la Junta Nacional de Justicia habrían infringido 2 artículos constitucionales, el 156, el inciso 3, y el 139, el inciso 3. Ya, el 156, inciso 3, dice esto que ya hemos explicado, que para estar en la Junta no se debe tener más de 75. Ya, pero eso lo ha infringido, ¿quién? Bueno, Inés Tello, y No, quién eso la ya, autorizó. Pero los otros 5, ¿por qué? Porque ellos pidieron un informe, o sea, en base a un informe, ellos han seguido un informe de servir, han seguido permitiendo que siga trabajando o siga estando en la Junta Nacional de Justicia. ¿Ellos o toda la Junta? Toda la Junta. ¿Hay algún documento que toda la Junta diga queremos que la señora siga a pesar de? ¿O es solo el presidente de la Junta, que en ese momento era el actual vicepresidente, Aldo Vázquez? Hay una resolución que saca la Junta Nacional de Justicia, que es la resolución 224-2020, ¿no? Donde ellos tequiversan y hacen un sustento. Pero seguimos en el ellos. ¿Y quiénes son ellos? La Junta Nacional de Justicia. Pero no es toda la Junta, es un presidente que firma. O sea, ¿por qué la magistrada María Zabal, el magistrado Sorberry tienen que hacerse cargo de eso? Todos son responsables. ¿Pero por qué? Imagínese usted que un congresista haga una barbaridad y que sea autorizada por la mesa directiva. Tendrá que responder a la mesa directiva, pero no los 130. Justamente cuando alguien comete un error, como los que ha habido ahora en el Congreso, por ejemplo, este señor que tuvo una denuncia de violación, Freddy Díaz, tuvimos que sancionarlo y no podíamos seguir pasando que pase y pase. Está bien, lo sancionaron porque estaba infringiendo. Pero ustedes no tenían responsabilidad. Igual la Junta Nacional de Justicia, uno por lo menos debiera haber pedido que ya... Uno por lo menos. Pero ninguno lo ha pedido y siguen trabajando hasta ahora. Entonces, omisión de funciones, pero eso no dice no es omisión de funciones. Informe. Están infringiendo la Constitución. Ya, o sea, entiendo la figura en el caso de Inés Tello. En el caso de quien en ese momento llevaba la rienda de la Junta, que es Aldo Vázquez, pero los otros 5 no. Bueno, que tienen los 5, los restantes, para ser más precisos, ahí hay una parte. Los restantes tienen conocimiento sobre. Incluso ahora, ya debieran haber pedido siquiera que se retire. Ahí siento como que cojea el informe. Usted no me llega a es bien preciso. ¿Por qué los otros tienen responsabilidad? Todos han infringido la Constitución. En algo que en todo caso fue una decisión de quien llevaba la rienda de la Junta, el señor Aldo Vázquez. Incluso yo aquí le he preguntado al señor Aldo Vázquez, ¿y quién tomó la decisión de pedir el informe de servir? Porque ellos se basan en un informe, de servir, ¿no? Claro. Y me dijo que él. Entonces, él es el que está asumiendo la responsabilidad. Claro, pero asumen los demás cuando otorgan... Solidariamente. Y hasta ahora siguen infringiendo porque por lo menos ellos que tienen reuniones constantes, por lo menos alguien debiera decir, bueno, ya seguimos infringiendo, ¿hasta cuándo vamos a seguir infringiendo? Pero es que eso no me convence que todos infringan. Ahora, mire, ellos mismos incluso no hacen caso a su propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Ellos tienen una ley orgánica. ¿En qué extremo de la ley? Existe un artículo en su ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en el artículo 18, en el literal H dice que es causal de vacancia cuando está impedido y tal impedimento surge cuando sobrepasa los 75 años. Ya. O sea, ellos saben Inés Tello ya sobrepasó. Y quien tiene la responsabilidad de la Junta, que en ese momento era... No, todavía hasta ahora sigue. Para usted son todos, eso me parece debatible y hacemos bien en discutirlo. Ahora, en el caso de Tello, a ella le añaden una infracción más. ¿Cuál es? En el caso de Tello es que ella infringe el artículo 156 de la edad del 3 y el 139 el inciso 3.
que es que ese es un artículo relacionado a los deberes y derechos de la magistratura, o sea, de los jueces y fiscales. ¿No? Entonces, en Es una infracción más genérica, digamos. Claro, pero es para ella porque ella misma lo... Ya, ahora, usted no solo habla de infracción constitucional, que es por lo que se va a votar una sanción, también recomienda al Ministerio Público que los procese por varios delitos. No. Ya, explíquenos esa conclusión. Mire, aquí dice, una segunda cuestión es que si la Junta Nacional de Justicia actuó conforme con la Constitución al remitir la resolución 224-2020, de fecha 23 de octubre del 2020, al respecto debe estarse que los procedimientos administrativos son por lo general respuestas a determinadas peticiones por parte del ciudadano. En el presente caso, la mencionada resolución administrativa resulta ser el pronunciamiento respecto a un caso que tuvo por pronunciamiento algo ya que no se inicia a pedido de la propia interesada. Ella debiera haber solicitado, en todo caso, pero no fue a pedido de ella, sino por el contrario, según la propia resolución, esa iniciativa del señor... De ahí se deriva una infracción más precisa. Ahora, usted me dice de la conclusión de... No, lo del Ministerio Público, la recomendación que se hace en este informe final es sobre el señor Cortés Carcelén. Porque solo sobre él. Sí, solo sobre él. Ya, el señor Juan Carlos Cortés Carcelén, que es secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Y ustedes encuentran por lo menos una incongruencia en que el señor haya sido consultor en la etapa en que recién se iban a elegir a los miembros de la Junta. Y después él ha sido el que ha elaborado la ¿Por qué esa prueba? Incongruencia tiene una entraña delictiva, como dicen ustedes? A ver, primero porque él es el que hace el examen, pero él y luego trabaja con los que han sido evaluados. Ya, pero él, como consultor, habrá ayudado a diseñar el tipo de examen, pero él no los evaluó. No, pero él ha sido el que ha hecho el examen. El que ha diseñado el examen. El que ha diseñado el examen, ha desarrollado ayudado los exámenes a diseñar el examen. Bueno, ustedes, para los postulantes. Ustedes lo han interrogado, ¿no? Que en su momento resultaron elegidos. Perdón, usted lo ha interrogado, ¿no? A Juan Carlos Cortés. Bueno, ha tenido nosotros no teníamos que interrogarlo a él porque él no era parte de... Pero en el resultado de los testigos que hablan, claro. Los testigos. ¿Y ante quiénes han hablado ellos? Bueno, él ha estado presente en el momento que fueron los abogados a hacer el descargo de la Comisión de Justicia, pero los testigos, que es tanto el doctor José Luis Lecaros Cornejo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho y el doctor Ernesto Blumen Fortinen, relatan cómo se ha procedido y quién es el que hace el examen y después quién es el secretario técnico de la Junta Nacional. Por eso viene la recomendación. El relato de Gutiérrez, de Blume y de Lecaros, que para que... son testigos. Para quienes nos siguen entiendan bien. Ellos eran las autoridades que por mandato de la ley presidieron la Comisión de Instalación de la Junta Nacional de Justicia, de su primer mandato, que es el que está por concluir este año, ¿no? Walter Gutiérrez era defensor del pueblo y por ley era el que se encargaba de organizar todo. Ernesto Blume era presidente del Tribunal Constitucional y José Luis Lecaros era presidente del Poder Judicial. Era presidente de la Corte del Poder Judicial. ¿Ellos han declarado dónde? En la comisión, cuando nosotros... En la Comisión de Justicia. En la subcomisión de acusaciones constitucionales. Han declarado para ustedes. Cuando nosotros claro, ahí han hecho su declaración. Han hecho una... Claro, por eso nosotros recomendamos... Y Cortés también fue a la subcomisión. Sí, pero él no participó. No participó. Pero ahí nosotros viendo cómo él ha participado en los exámenes, entonces nosotros decimos presuntamente existe un delito de colusión y tráfico de influencia entre otros tipos penales, que eso ya le corresponde
investigar al Ministerio Público. Por eso Ustedes solo hacemos hacen una recomendación, que en base a lo que han declarado estos testigos, pues el Ministerio Público realice la investigación adecuada. Y dígame, ¿cómo explicaron Gutiérrez, Blume y Lecaros, de pronto no dieron la misma explicación los tres, que por qué nombraron a una señora que en ese momento le faltaban unos meses para llegar a 75 años? ¿Con qué idea la nombraron? Ya. ¿Con que se quede los 5 años o con que llegado a los 75 años se retire y su accesitario la reemplace? ¿Con qué idea la nombraron? Primero ahí hay que aclarar que las tres personas tenían un cargo muy importante y sobre todo defienden los derechos de los ciudadanos. A la fecha cuando ella se presenta, ella tenía 72 años. Por lo tanto, no le podían negar que postule. No tenía 72. Estaba... Con 73 años. Estaba cerca de los 75. Era Ya, una cuestión de meses, me parece, sí. Ya, entonces, ella tenía la edad como para postular. No le podían negar el derecho de postular. Ese es el argumento de ellos. No, es la afirmación de ellos. Incluso el doctor Lecaros hace un ejemplo y dice así, como por ejemplo, ustedes, señores congresistas, uno de los requisitos es ser peruano y le da el derecho de presentarse a ser congresista. Pero una vez que usted entra a ser congresista y cambia de nacionalidad a español, a argentino, a mexicano, automáticamente dice la ley que deja de ser congresista. Entonces, si ella tenía en ese momento la edad para ser parte de la Junta Nacional de Justicia, pues entendieron que podían estar hasta cuando cumpla sus 75 Pero años. no lo dejaron, Ahora no existe una no lo aclararon en juramentación su momento, debieron hacerlo, hubiera sido mejor, ¿no? No, pero la ley es clara y precisa, dice de 45 Pero la a decisión 75. de ellos no fue clara y precisa. Es más, pues. incluso él mismo dice, cuando cumplen 70 años un magistrado, automáticamente lo jubilan. Pero todos recordamos los exámenes que hemos visto, algunos segmentos, y en esos segmentos ninguno le dice a ella con claridad, señora, usted va a entrar, pero en un tiempo, cuando cumpla 75 años, va a salir. Lo hubieran dejado expresamente. Pero la ley es clara. Es más, usted me ha tocado del congresista Díaz Monago. Él juramentó hasta el 2026. El congresista acusado de violador. Hasta el 2026. Cometió un error y él no se ampara en eso. Delito. Correcto. Usted votó por su defenestración. Correcto. Y infringió la ley y ya pues se tuvo que ir. Ya. En este caso cumplió su edad y se tenía que ir. ¿Por qué se aferran tanto? Acláreme algo. El procedimiento, ¿cómo usted piensa que va a ser? Usted ya no va a votar en el Pleno porque como miembro de su comisión todavía no puede votar, ¿no? No, sí. Todavía hay mucho. Viene la comisión permanente. Allí tienen que aprobar la recomendación de la Subcomisión de Constituciones Constitucionales. Una vez que pasa de la comisión permanente, pasa al Pleno. Y en el Pleno se debate, se le da la oportunidad, tanto en la comisión permanente como en el Pleno se le da la oportunidad que sigan. Y en el Pleno usted tendría que defender su informe, usted. Claro, tendría que hacer más didáctico. ¿Y tendría derecho a votar? No, porque ni ya voté ya ni la comisión permanente. En la comisión permanente. Y en la comisión permanente serían los 2/3. O mayoría sí, pero de los que votan, ¿no? De los porque que tienen votan, que restar los que no. O sea, no 87 votos. No, sino más o menos 60, 61. Ya. ¿Y en la comisión permanente ya sabe cuándo se va a ver esto? Bueno, espero que pase la semana que viene. Nos debe tocar la comisión permanente y ahí se debe tocar, ¿no? Eso ya depende de la mesa directiva que lo agende, ¿no? Ya. Y dígame, ¿y hay posibilidad de que, por supuesto, se defenestre a algunos y no a todos, o a ninguno? No, todos son escenarios la votación posibles. Tengo entendido que ya en la comisión permanente puede ser uno por uno, ¿no? Como también en el Pleno. En ambas instancias, sí. uno por... ¿A usted le parece que
lo mejor que sea uno por uno? Ya en el informe, yo lo he hecho uno por uno, ¿no? Se ha votado uno por uno. No. La votación por el ha sido, informe se ha votado. Por el informe, por todo el informe, pero ya yo he oralizado la acusación uno por uno, ¿no? Por ejemplo, acusar al señor Guillermo Santiago Thornberry Villarán, miembro de la Junta Nacional de ya Justicia. En su acusación está previsto que la metodología sea votar pero uno por uno el y habrá que se vayan y habrá que escuchar los descargos de uno por uno claro. Ante la Consulta Permanente y ante el Pleno. Claro. O sea, viene un proceso largo. Sí, todavía. Pero qué impaciencia, y estos señores igual se van este año. Bueno, pero primero han infringido la Constitución y segundo hay que ser bien didácticos ya para que entiendan. Claro, ¿no? Pero estamos ante procedimientos políticos. Usted es consciente de eso, ¿no? Que la gente dice, pero qué pesado, ¿por qué no se cansan con lo de la Junta? Si ya se van. No, pues también, si ya se van. La máxima instancia que vela por la justicia es la Junta Nacional de Justicia, donde deben ser correctos, claro, pero donde deben si estuviéramos hablando de unas faltas gravísimas, pero tampoco son unos bandoleros, ¿no? Es una falta gravísima irse contra la Constitución. Pedro Castillo, ¿contra qué se ha ido? No es contra la Constitución. Bueno, es delito de rebelión, golpe de Estado, pero aquí o sea, interpretar, porque ellos dicen que lo interpretan de otra forma, ¿no? Bueno, según su interpretación ellos lo han interpretado hasta ahora. Ellos y servir, ellos y servir, ¿no? Hay debates entre los constitucionalistas. Pero hay que ser más didácticos. Bueno, aquí hay que ser directos. Han cometido una infracción constitucional y tienen que ser sancionados. Ok, bueno, y usted espera que esto vaya a las últimas consecuencias, ¿no? Y que se vote Comisión Permanente y Pleno. Bueno, muchas gracias. Le agradezco la invitación y estaremos volviendo siempre a debatir y a conversar sobre temas políticos.